Algunas personas existen, que incluso en medio de una multitud llaman la atención, aunque estén en silencio. Y Jalil Ibrahim Ceyhan es exactamente uno de esos nombres. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿su carisma viene solo de su apariencia? ¿O realmente existe esa aura misteriosa que la gente siente cuando lo mira? Chispas. En el mundo del entretenimiento existen muchas personas talentosas, muchas personas atractivas y muchas personas famosas. Pero solo unas pocas logran algo mucho más difícil: despertar curiosidad en quienes las observan. Porque hay algo muy poderoso en el misterio. El misterio tiene la capacidad de atrapar la atención de las personas. Nos hace mirar un poco más, pensar un poco más e imaginar un poco más. Y cuando hablamos de ese tipo de presencia, el nombre de Jalil Ibrahim Ceyhan aparece naturalmente en la conversación. No se trata solo de su apariencia o de su trabajo frente a las cámaras. Lo que muchas personas notan cuando lo observan es algo más difícil de definir. Es una mezcla de calma, seguridad y una energía que parece guardar muchas historias dentro. Cuando alguien ve una fotografía de Jalil Ibrahim Ceyhan por primera vez, normalmente ocurre algo curioso: la mirada se detiene por un momento más de lo habitual. No es solo una imagen más. Hay algo en su expresión que invita a observar. Tal vez sea su mirada tranquila, tal vez su postura segura, o tal vez esa combinación de elegancia y naturalidad que transmite. Pero muchas personas coinciden en algo: hay un aura especial, un aura que no necesita exageraciones, un aura que no necesita llamar la atención con gestos grandes. Porque algunas presencias hablan en silencio. Y ese silencio, muchas veces, resulta mucho más poderoso que cualquier palabra. Las personas misteriosas suelen tener algo en común: nunca muestran todo lo que son. Siempre dejan una pequeña parte sin revelar. Y esa pequeña parte es precisamente lo que despierta la imaginación de los demás. Cuando observamos una fotografía de Jalil Ibrahim Ceyhan, es fácil imaginar que hay una historia detrás de esa imagen. Tal vez un personaje, tal vez una emoción, tal vez un momento que no conocemos. Y la mente humana naturalmente quiere completar esas historias. Por eso las personas vuelven a mirar la misma imagen una y otra vez. Cada vez descubren algo nuevo. Un pequeño gesto en la mirada, una expresión que antes no habían notado, una emoción que parece diferente según el momento en que se observa. Eso es parte del poder del misterio. El misterio no consiste en ocultarlo todo. Consiste en revelar lo suficiente para llamar la atención y guardar lo suficiente para mantener la curiosidad. Muchos artistas intentan crear una imagen fuerte frente al público. Algunos lo hacen con extravagancia, otros con grandes declaraciones. Pero hay otro tipo de presencia que funciona de manera diferente. Una presencia más tranquila, más contenida, más sutil, y a veces esa presencia es la que termina siendo más impactante. En el caso de Jalil Ibrahim Ceyhan, esa combinación entre serenidad y fuerza crea una impresión muy particular. No parece forzar su imagen. No parece intentar demostrar algo constantemente. Simplemente está ahí con una seguridad natural. Y esa naturalidad es algo que el público percibe inmediatamente. Las personas pueden reconocer cuando alguien es auténtico. Y la autenticidad tiene una conexión directa con el carisma. Porque el carisma verdadero no se puede fabricar. No se trata solo de apariencia, ni solo de talento. El carisma es una mezcla de presencia, personalidad y energía. Y cuando esa energía se combina con un toque de misterio, el resultado puede ser muy poderoso. Muchas personas sienten que Jalil Ibrahim Ceyhan transmite justamente eso.
Una presencia que no necesita explicación. Una presencia que simplemente se siente. Tal vez por eso su imagen genera tantas reacciones entre sus seguidores. Algunos hablan de su elegancia, otros de su estilo, otros de su mirada intensa. Pero todos parecen coincidir en algo. Hay algo especial, algo que no es fácil de describir. Y quizás precisamente por eso resulta tan interesante, porque lo que no se puede explicar completamente siempre deja espacio para la imaginación. Las personas misteriosas tienen esa capacidad de convertirse en una especie de historia abierta. Una historia que cada persona interpreta de manera diferente. Alguien puede ver fuerza en su mirada. Otro puede ver tranquilidad. Otro puede ver sensibilidad. Cada observador encuentra algo distinto. Y esa diversidad de interpretaciones es lo que mantiene vivo el interés. En un mundo donde todo se muestra rápidamente y todo se explica inmediatamente, el misterio se vuelve aún más valioso. Porque el misterio nos recuerda que todavía hay cosas que no se pueden comprender completamente. Y tal vez eso es lo que hace que algunas personas resulten tan fascinantes. Jalil Ibrahim Ceyhan parece representar esa idea de una manera muy natural. Su presencia combina serenidad con intensidad, combina cercanía con una ligera distancia. Y ese equilibrio crea una imagen que muchas personas encuentran intrigante. No es un misterio exagerado o artificial. Es más bien un tipo de misterio tranquilo. Un misterio que aparece en pequeños detalles. En una mirada, en una pausa, en una expresión que dura apenas un segundo. Pero a veces esos pequeños detalles son los que más impacto generan. Porque no todo lo que es poderoso necesita ser evidente. Algunas de las cosas más interesantes en la vida se encuentran precisamente en lo que no se dice. En lo que queda entre líneas. Y quizás ese sea uno de los secretos del carisma. No mostrar todo. Dejar espacio para que los demás imaginen. Dejar espacio para que cada persona construya su propia interpretación. Y cuando una figura pública logra provocar ese tipo de reacción, significa que su presencia tiene algo especial. Tal vez eso es lo que ocurre con Jalil Ibrahim Ceyhan. Tal vez por eso muchas personas sienten curiosidad cuando lo ven. Tal vez por eso sus imágenes generan conversaciones, comentarios y opiniones. Porque el misterio tiene un efecto único. Nos invita a observar, nos invita a pensar, y sobre todo, nos invita a volver a mirar.